el Santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿No han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciéndole a Dios por un día más de vida, por permitirnos estar un día más meditando su palabra, alimentándonos de esta palabra que tiene vida, que fortalece, que nos nutre espiritualmente. Vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio del día de hoy. Hoy, queridos hermanos, nos habla Jesús de 10 leprosos, ¿no? La historia de 10 leprosos. Dice que Jesús iba caminando por los confines de Galilea y Samaria, o sea, por las afueras, ¿no? Y como sabemos, los que hemos leído la Sagrada Biblia, ¿no? Sabemos que los leprosos vivían alejados a las afueras de la ciudad, y no se les permitía entrar a la ciudad. Eran marginados, eran tomados como, en ese tiempo pensaban que la enfermedad de la lepra o cualquier enfermedad era causada por el pecado. Aparte de eso, los llamaban pecadores, que por eso se habían merecido esa enfermedad, ¿no? Y vemos también que aquí, en realidad, se podría decir, usaban una campanita para acercarse a las personas, como avisándoles de que no se acercaran por donde ellos estaban, ¿no? Y no eran tomados en cuenta, mejor dicho, los rechazaban, tenían miedo, terror a acercarse a ellos, porque en realidad era una enfermedad contagiosa, ¿no? Pero vemos aquí que Jesús nos habla de estos 10 leprosos. 10 leprosos se acercaron y clamaron a Jesús que los sane. O sea, tenían fe, había fe en estos leprosos y se acercaron a Jesús porque confiaban en Él. Sabían que aquel de quien habían escuchado hablar muchas veces y a quien no podían ir a su encuentro por esta enfermedad, pasaba ese día. Jesús, queridos hermanos, como Dios que Él pasaba y sabía lo que iba a ocurrir, sabía que iba a sanar a estos leprosos, a estos 10 que se acercaron con Él con la fe, ¿no? Jesús, Maestro, le dijeron: ten compasión de nosotros. ¿Y qué les dice Jesús? Vayan y preséntense a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían que dar cuenta de cuando un leproso había sido curado, alguien se había curado de alguna enfermedad. Ellos tenían que confirmar, ¿no? Dar fe, como se dice, ¿no? De que como que en sí la enfermedad
los, como les digo, los catalogaban como pecadores, por lo tanto estaban alejados de Dios, ¿no? Y no era así, pues, ¿no? Y por eso eran, desde la ley de Moisés, a los sacerdotes eran a quienes se tenían que presentar para que dieran fe de la sanación, ¿no? Y aquí vemos que Jesús les dice, vayan, preséntese a los sacerdotes. ¿Qué se supone aquí? Que los que fueron y no regresaron eran judíos, sabían que la ley así lo mandaba, que tenían que presentarse al sacerdote. El samaritano y los demás podían haber regresado juntos, todos como agradecidos, pero solo uno fue agradecido, solo uno regresó a darle, cuando se dio cuenta que estaban sanados, se regresó a darle gracias a Jesús. Los otros se vieron sanados, nomás dieron media vuelta y ya estaban sanados, sabían que habían sido sanados por Cristo, creían en ese milagro de Cristo, pero no regresaron, no agradecieron. Y aquí vemos, queridos hermanos, que muchas veces nosotros estamos en el lugar de estos leprosos, en el sentido de que nos vemos enfermos, nos vemos necesitados de Cristo y lo buscamos, ¿no? Lo buscamos, si tenemos fe, lo buscamos para que nos sane, para que cure nuestro dolor, nuestras heridas, nuestras tristezas, para que cure alguna enfermedad. Y cuando Él nos sana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En vez de regresar y agradecerle y quedarme con Él, sigo en las mismas, sigo en el mismo camino que he estado. A muchos hermanos les sucede esto. Queridos hermanos, en realidad debemos aprender que cuando encontremos a Cristo, y lo hemos encontrado porque nos ha llevado alguna plegaria a pedirle que nos ayude, cuando Jesús nos ha respondido, sanándonos, curándonos, quedémonos con Él, queridos hermanos. Quedémonos con Él. Nadie más que Él puede sanar, nada más que Él puede curar. Nadie más que Él te puede amar, que se pone un amor grande. No te pone condiciones. Quédate con Cristo siempre. No seamos malagradecidos. Que no lo busquemos solamente cuando lo necesitemos. Amarlo siempre, buscarlo siempre, desear el encuentro con Él siempre, en la oración, en la lectura de la palabra, en la Eucaristía, en el hermano, en el prójimo. Pidámosle, Señor, haz que te vea en mi prójimo para poder hacer todo el bien posible. Preguntémonos, ¿somos agradecidos? ¿O después de haber recibido la gracia que le hemos pedido a Dios, nos vamos por el camino por el que hemos estado antes? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Recurrimos a Jesús sabiéndonos necesitados de Él? ¿O vivimos sumergidos en las lamentaciones, en los reclamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sucedió esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios no me ayuda? Queridos hermanos, nadie más que Dios nos puede escuchar, nadie más que Dios nos puede ayudar. Él nos ama, somos sus hijos. ¿Qué padre que ama a sus hijos no va a poner oídos sordos a la plegaria de su hijo? Pero tenemos que perseverar en la fe. No querramos que en la primera palabra, en la primera instante de plegaria que le demos a Dios por alguna gracia que le estemos pidiendo, queramos que ya nos responda como si fuera un cajero automático. Tenemos que perseverar en la fe. Si es así, es que no tenemos fe.
Dios sabe cuándo nos concede esa gracia. Y si no nos la concede, confiemos también, tengamos fe que si el Señor no nos la da, es por nuestro bien. Él siempre sabe hacer bien las cosas, queridos hermanos. Confiemos en Dios, no nos soltemos de su mano. Pidamos al Dios del amor que siempre sepamos reconocer su presencia amorosa en nuestras vidas, que seamos agradecidos y que no solo nos quedemos con todo lo que Él ha hecho por nosotros, que vayamos siempre a su encuentro, que lo reconozcamos en cada instante de nuestras vidas. Jesús, queridos hermanos, Dios no es un Dios lejano. Dios está cerca de ti, de mí, de todos nosotros. Él es Padre, siempre está pendiente de sus hijos. Busquémoslo, dejemos de quejarnos. Él es Padre de amor. Cierra tus ojos cuando estés necesitado. Pídele ese abrazo que necesitas. Pídeselo a Dios, a Jesús, su Hijo. Que te abrace, que te consuele. Confiemos, hermanos, seamos agradecidos. Y si Dios nos ha concedido una gracia, volvamos siempre, una y mil veces a Él. Porque solamente de su mano podremos encontrar el camino de la salvación. Nadie más nos puede enseñar ese camino. Y en unión con María Inmaculada es nuestra mejor intercesora ante su Hijo. Pidámosle a la Virgen: Madre Santísima, enséñame el camino para llegar a Cristo. Enséñame el camino. Así es, queridos hermanos. Les espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme. Los invito a hacer clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Compartan la palabra de Dios. No se avergüencen de hablar de Dios a donde se encuentren, en el lugar donde se encuentren. Es necesario que llevemos a Cristo allá donde no lo conocen. Y recuerden siempre que tenemos un Padre Dios que nos ama. Recuérdenlo siempre, hermano. Dios nos ama y nos amará siempre. Somos su creación. Somos su creación. Que tengan un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.